Shalom, shalom para todos. Estén bien, ¿cómo están? Espero que todos estén teniendo un Shabbat lleno de bendiciones, que lo hayan disfrutado, que sea un Shabbat en el cual nuestro Padre, bueno, pues nos haya traído descanso, porque ¿para qué es el Shabbat? Es para que podamos descansar, para estar con la familia, para descansar y para estar con ellos. Así es. Bueno, pues vamos a seguimos con la parte del estudio de Romanos. Decían, aclamaban que querían un estudio del Nuevo Testamento y pues dijimos, vamos a un estudio pues que sea carnita, querían carnita, vamos a darles carnita, unos bistezotes les vamos a dar, para que hablamos de manera rápida la semana pasada del estudio de Romanos. Es la carta más importante para el cristianismo. Recordemos que Romanos es la carta que se conoce como la epítome, el estandarte o la parte con la cual la mayoría de nuestros hermanos cristianos nos van a estar hablando y nos van a tratar de compartir. Va a ser sacada la doctrina del libro de Romanos, de la carta a los romanos. Otra cosa que es importante, veíamos que Romanos es una carta en la cual se van a tocar la parte de la teología fundamental dentro del cristianismo. Y entonces, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos Romanos? Porque nosotros al conocer Romanos, vamos a conocer primeramente la parte de la estructura de la carta, pero era importante que nosotros recordáramos que, ¿se acuerdan cómo platicábamos la semana pasada que en el cristianismo normalmente la visión para interpretar las escrituras cómo es? El Nuevo Testamento da luz y revelación del Antiguo Testamento. Quiere decir que es el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento se tiene que alinear a lo que el Nuevo Testamento dice o a la revelación del Mesías. Y esto no es correcto. ¿Por qué? Porque si bien la revelación de toda la palabra es nuestro amado Yeshua, vamos a encontrar que la escritura en el tiempo de Pablo, en el tiempo que está escribiendo las cartas a los romanos, a los corintios, a los tesalonicenses, a los efesios, a Timoteo, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces, el mismo Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para responder, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado en toda buena obra. El libro de Romanos, como cualquier otro libro de la Escritura, tendrá que estar en tono a todo lo que marca la palabra de Dios. Ahora es un dato importante. Pablo, cuando llegaba, por ejemplo, a las congregaciones, Pablo mandaba las cartas cuando él no estaba presente en ese lugar. Quiere decir que Pablo, dentro de sus viajes misioneros, una forma de mantener contacto con las iglesias que estaba estableciendo era a través de las epístolas, a través de los escritos, a través de las cartas, cuando quería comunicar algo para ellos. Cuando estaba con ellos presente, no les decía, abran mi carta a los romanos. A ver, a los que están en Tesalónica, abran la carta a los romanos. A los que están en Galacia, abran la carta a los romanos. Eso no hacía Pablo. ¿Por qué? Porque las cartas no tenían copias. ¿A quién iban dirigidas? Iban dirigidas a un pueblo en específico, a un grupo de personas en específico, con un contexto cultural en específico. Entonces, lo que nosotros hacemos el día de hoy y lo que el cristianismo más bien tradicional hace el día de hoy es que agarramos las cartas del Nuevo Testamento y las tomamos como uso de doctrina. ¿Para qué? Para establecer
modos y costumbres para el general de las congregaciones, y esto no es correcto. ¿Por qué? Porque toda la palabra es inspirada por Dios. No estamos diciendo que las cartas de Pablo y que el Nuevo Testamento no sea inspirado, pero todas deben de estar en orden armónico. ¿Con qué? Con el Tanaj y con la Torá. Pablo no puede ir en contra de lo que estaba establecido en la parte del cimiento. Y era lo que establecíamos. ¿Se acuerdan quién era Pablo? Bueno, ya habíamos establecido. Rabbi Shaul. Pablo era un personaje en donde, para poder entender la teología de Pablo o lo que Pablo va a argumentar, tenemos que entender que Pablo no era un cristiano. Lo primero que tenemos que entender es que Pablo no era un cristiano, y entonces todo el mundo así va a ser, ¿cómo que no era cristiano? Pablo era un rabino, estudiaba a los pies de Gamaliel. Se les voy a decir por qué es muy sencillo, y lo vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué Pablo no podía ser un cristiano? Porque vamos a encontrar que Pablo va a estar compartiendo en las sinagogas. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy pueden meterse a una iglesia católica y decir, soy cristiano y quiero compartir la palabra de Dios con los que están dentro de la iglesia católica? Te invito a que lo trates de hacer y vas a ver que no te van a recibir. Quiero que vayas, por ejemplo, con los adventistas del séptimo día y les digas, soy de raíces hebreas y quiero compartir con ustedes. No lo vas a hacer. Aún dentro del cristianismo hay algunos hermanos cristianos que sí te van a hacer la invitación de que vengas a compartir principios generales con ellos, pero la mayoría te van a decir, no toques estos temas, porque pues, estos temas no son esta línea no seguimos, ¿no? Entonces, para que Pablo lo va a tocar en este contexto. La carta de los Romanos es muy importante. ¿Por qué? Porque la carta de los Romanos va a hablar de situaciones que habían sucedido ya en la etapa final de la vida de Pablo. Recordemos que Pablo escribe la carta a los Romanos en su tercer viaje misionero, cuando está prácticamente en la parte precisamente en la parte ¿cómo se llama? De Corintios. Fue escrita alrededor del año 56 y 58, y se calcula que precisamente es antes de que Pablo esté en la parte de su primer encarcelamiento, que va a ser llevado a Roma para lo que va a narrar la escritura en Hechos 28 del 20 al 30. ¿Sale? ¿Qué otra cosa vimos que es importante antes de estudiar a Pablo? ¿Qué decía Pablo? Pablo era otro apóstol que es considerado como la piedra, por ejemplo, en el catolicismo, era el apóstol Pedro. Decían ¿se acuerdan que el apóstol Pedro dentro del catolicismo dicen que es el primer papa? Bueno, pues vemos que eso no marca la escritura, no dice la escritura, pero Pedro sí nos habla y nos habla de manera muy clara y nos dice cómo hay que tener cuidado cuando nosotros estudiamos a Pablo. Y dice la escritura en 2 de Pedro, dice, y tened entendimiento de que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Entre las cuales, ¿qué quiere decir? El apóstol Pedro tenía el Espíritu Santo, tenía la revelación del Espíritu Santo, pero Pedro mismo te está diciendo que cuando leas a Pablo, sepas que Pablo tiene algunas cosas que son, ¿qué? Difíciles de comprender, difíciles de entender. Siendo que él era también judío y que estaba en el ambiente judío. Y sabiendo que Pedro era también judío y estaba en el contexto con el conocimiento igual
más vivo de tanto de costumbres como de la Torah, y a pesar de eso tenías que tomarla con sabiduría, ¿sí? Porque era otro. Gracias. Sí, Clara. Claro, estaban viviendo en un mismo contexto histórico, en un mismo contexto situacional, estaban viviendo en un mismo contexto. Lo que estaba pasando, lo estaban viviendo, y Pedro te estaba diciendo, cuidado cuando lean a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, de acuerdo a la gracia que le ha sido dada, hay cosas que son, ¿qué? De la palabra, que son difíciles de entender. ¿Vamos bien? Entonces ya vimos qué quedamos, qué estudiamos la semana pasada. Veíamos, lo primero que nos habla en la escritura es que es Pablo, es apóstol. Romanos capítulo 1 va a decir lo siguiente, y de ahí desprendimos estas dos palabras. Romanos capítulo 1 dice lo siguiente. Romanos capítulo 1 dice lo siguiente. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el evangelio de Dios, que él le había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Habíamos visto entonces que lo primero que establece Pablo es que Pablo establece que es un siervo, pero ¿es un siervo de quién? Es un siervo de el Señor. Y entonces esto es importante que nosotros podamos entender. Pablo les está diciendo, en la carta Pablo se está presentando, y Pablo está haciendo la obra de ¿quién? La obra que le mandó a hacer el Señor. Queda claro que es importante que la palabra, por ejemplo, ya veíamos que la palabra en griego para esclavo o para siervo es doulos. Y la palabra doulos significa aquel que no tiene que, eran de los esclavos que estaban en las galeras romanas y que no tenían derecho absolutamente a nada. ¿Qué quiere decir? Que Pablo entendía que cuando él entregó la vida al Señor, en ese momento Pablo estaba diciendo, te estoy entregando no el 30, no el 40, no el 50, sino te estoy entregando el 100% de mi vida. ¿Qué quiere decir? Cuando tú le entregas el 100% de tu vida, no tienes derecho absolutamente a nada. Quiere decir, toda tu vida, tu tiempo, tu familia, tus hijos, tus recursos, todo pasa a ser del Señor. Y lo primero que le está diciendo Pablo, se está presentando, es, él estaba al servicio del Señor, y en hebreo la palabra para siervo era evet. Y la palabra para siervo no era una cuestión en la cual se considerara algo de manera peyorativa. Quiere decir, un siervo no necesariamente era una persona que dijeras, es mi siervo, ¿no? Y vemos en las películas de límpiame los zapatos y tráeme las cosas. Que había amos que lo demandaban y lo podían hacer. Vamos a ver que el papel de un siervo lo veíamos con Abraham y con Elimelech, que era Eleazar, que era su siervo. Era una posición de honor. ¿Por qué? Porque el siervo estaba para servir a su amo. El siervo estaba para servir a su amo. ¿Y para qué? Para ver que estuvieran bien las cosas dentro del hogar de su amo. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque Pablo les estaba diciendo ahí que él es siervo del Señor. Él es, sí, no tengo derecho a nada, yo he dejado mi vida para el Señor. Pero Pablo no les está diciendo que es siervo de la comunidad. Pablo se está reconociendo como es siervo de quién? Es siervo del Señor.
¿Qué quiere decir? Les ponía yo el ejemplo la semana pasada, que si por ejemplo llegabas tú y llegaba alguien con Abraham y le decía a Abraham, a Eliezer, le decía, ¿sabes qué? Ve, acomódalos y fíjate que no les falte nada. Toda esa orden la iba a seguir, ¿quién? La iba a seguir su siervo. Pero si alguno de las personas le decía, oye, lávame de las personas que llegaban de visita, te encargo que me laves la ropa y que me pongas la ropa aquí, la respuesta de Eliezer iba a ser simple y sencillamente, no, porque yo no soy tu siervo. Soy siervo ¿de quién? De Abraham. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar que los apóstoles, por eso dice siervo, pero también dice que es el apostolos, que es el apostolado, que es el sheliach en hebreo, el enviado con una misión y un propósito. ¿Cuál era la misión y el propósito? Compartir la palabra de Dios. Por eso vamos a encontrar en el libro de los Hechos que van a estar, llega un momento en donde está creciendo la comunidad y empieza a haber un problema para ver quién sirve las mesas. Y entonces en ese momento Pedro se va a levantar y dice, ¿saben qué, hermanos? Está hablando con los apóstoles y les está diciendo, no es correcto que nosotros dejemos de instruir la palabra de Dios por estar sirviendo las mesas. Busquen hombres que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sirvan las mesas. Oye, ¿cómo tienes que ser lleno del Espíritu Santo para servir las mesas? Sí. Pero la misión que Dios había dado a los apóstoles era que ellos iban a ser los responsables del esparcimiento de la palabra de Dios. Claro, porque si no, se podía tomar, que a veces se toma en la manera equivocada de que al ser siervo es siervo de todos, y no, un siervo, como tú bien lo dimensionas, como en Abraham, tenía a Eleazar, y era para en todo momento, así como Pablo hacia el Señor, estar atento a lo que Él dice, porque Él es mi amo. Ok, ¿qué quieres que comparta? ¿Qué quieres que diga? Ok, me tengo que capacitar a hacer esto. Ese es tú, el del ministro o del siervo, esa es su función, atender, porque a ti o a todos los ministros, a los primeros que les va a tomar cuentas, es por tu responsabilidad sobre la palabra y sobre lo que Él quiere, no por atender mesas, no, al contrario. Tú debes de tener personas alrededor que te apoyen y te ayuden y te hagan más fácil esa carga, porque es como una escalera, así otros y otros. Eso es el cuerpo del Señor, cosa que luego se malinterpreta y lo toman completamente fuera de contexto. Claro. ¿Qué decía, por ejemplo? Y normalmente esto es importante, lo vamos a ver con Yeshua cuando dice que quién es el que quiera ser más grande entre ustedes, el que sirva a los demás. Y vamos a poner el ejemplo que Yeshua, fíjense bien, les digo que cuando sacamos un versículo de contexto, armamos toda una teología que no es correcta. Todos sabemos el versículo que dice, Yeshua no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero vamos a encontrar que Yeshua claramente nos dice en la Escritura que Yeshua no hizo nada que su padre no le mandara a hacer. Yeshua no hizo absolutamente nada, ni habló nada de lo que su padre le mandó a hacer. Porque su misión no era ¿qué? Su misión era ¿qué? Dar a conocer la voluntad del Padre. Y cuando tú das a conocer, cuando entiendes cuál es la misión, entonces, ¿qué iba a hacer? Yeshua se vino a replicar en las personas que iba a capacitar para que a su vez ellas capacitaran a las demás personas. Por eso el modelo práctico se vive a través de ¿qué? A través del discipulado. Porque el discipulado, ¿qué tiene que hacer? Dice la Escritura, es muy fácil decir, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Todos conocemos eso, la gran comisión, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Pero cuando decimos,
id y haced discípulos a todas las naciones, el discípulo aprende de lo que es su Señor. El discípulo es alguien que sigue. Entonces, cuando la Escritura te está mandando a que tú hagas discípulos, te está mandando a que tú tengas a alguien que va a seguir tus pasos. ¿Saben por qué no hacemos discípulos? Porque no nos queremos comprometer a que la gente viva como tú vives o como yo vivo. Y entonces, no, que yo te predico el evangelio, pero te traigo a la congregación y pues ya, que te eduquen. Eso no era lo que el Señor estaba diciendo. El modelo era que, ¿qué? Tú te ibas a encargar de estar enseñando a esa persona. Ahora bien, como decía compartir ahorita mi mamá, tú tenías la responsabilidad de crecer en el Señor. Porque el discípulo no puede ser más que su maestro. Entonces, ¿hasta dónde va a crecer tu discípulo? Pues hasta donde tú como maestro le estés dando el alimento. ¿Qué es lo que marca la Escritura? La Escritura, ¿qué te marca? La Escritura nos está marcando que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es nuestro maestro. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad. Y la única forma en que nosotros podíamos tener conocimiento el día de hoy, ¿saben qué está pasando dentro del cristianismo tradicional y dentro de la comunidad en raíces hebreas y todo? Hay mucho acceso a conocimiento. El día de hoy tú puedes meterte y tienes un instituto en línea, 2 institutos, 3 institutos, tienes estudios, tienes de diferentes maestros, de un chorro. El día de hoy lo que sobra son maestros. Y están a la disposición de un clic. Pero lo que Dios está buscando, la obra del maestro, termina en el momento que el maestro instruye. Pero el Shelag o el apóstol, ¿qué se encargaba de hacer? Se encargaba de conformar y ver la parte del crecimiento. Se encargaba de ver el crecimiento y que ese crecimiento se pudiera replicar. Por eso el modelo del Señor es el modelo de una casa, es el modelo de una familia. ¿Qué iban a replicar los hijos? Lo que ven hacer a los padres. Por eso Yeshua decía, el hijo no puede hacer nada que no haya visto hacer a su padre. El modelo de Dios era que en una casa se compartiera ¿qué? Que no quedara nada más en la teoría, sino que viera que, por ejemplo, el amor, la misericordia, el respeto, el temor de Dios se vivía, se respiraba, se comía y se hacía dentro de ¿dónde? Dentro del hogar. ¿Sí queda claro? Entonces, cuando se rompe ese modelo, entonces hay necesidad de que vengan personas externas que el Señor va a capacitar, pero, ojo, vuelve a formar una familia, pero habla de una familia que es ahora la familia de ¿qué? La familia de la fe. La familia de la fe. La familia de la ¿qué? De la emuná. Pero, ¿qué creen? Para que haya fe, todos tenemos que tener la misma fe. Y este concepto es bien importante que lo entiendan, porque lo va a tocar ahorita Pablo en la parte de Romanos. Pero quédense con eso. Para que haya unidad, tenemos que ser fortalecidos ¿en qué? En el conocimiento del Señor. Micrófono, señora, por favor. Una cosa bien importante es tener la decisión, porque a nadie nos han traído a la fuerza, sino si estamos aquí es porque ya hemos decidido seguir a Yeshua. Y al seguir a nuestro maestro, sí, a nuestra enseñanza, hay una decisión y debe de haber un compromiso y un comportamiento. Yo lo que decía en el Shabbat pasado, recordemos que el pacto que hemos hecho con él es el mismo pacto de Abraham, esa muerte. Nadie nos obligó, pero dijimos, esto y más me pase si yo no cumplo. ¿Por qué? Porque si a veces parecen ser difíciles las cosas,
El Señor ha puesto, porque es de las cosas que nos ha prometido, su Espíritu Santo para que sean fáciles de llevar, ¿sí? O sea, todo nos lo pone en sencillo si tenemos esa decisión en primer lugar de hacerlo. Puede haber muchos estudios y muchos maestros en internet y en diferentes lugares, igual que pueden haber muchas personas que vengan a la misma congregación, pero si no hay esa decisión, ese compromiso de cambiar de vida, de ser diferentes en realidad, que si yo tengo odio o rencor sobre otra persona y todo, tengo que ir diario, o sea, en tanto en la mañana como en la noche, entregando las cosas al Señor, porque me tengo que preguntar qué hacía nuestro amado. Eso no lo hacía. Entonces, obrar como Él obró. Así es, así es. Entonces, bueno, entonces retomamos, ya escuchamos quién era Pablo, que era un siervo, cómo se presenta, hay autoridad, no está llegando en su nombre, no está llegando y está diciendo, bueno, yo soy Juan Camaney, Juan de las Pistolas, y me van a recibir, ¿no? Está hablando y está diciendo, bueno, yo soy un siervo, pero vengo de parte de lo que yo tengo que hablarles el día de hoy, viene de parte del Señor. Lo que yo tengo que hablarles el día de hoy viene de parte del Señor. ¿Y cómo lo da a notar? Vamos a encontrar que dice aquí que dice la escritura: Pablo, siervo de Yeshua, llamado a ser apóstol, apartado por el evangelio de Dios. Ya escuchábamos la parte del evangelio de Dios, el cual había prometido antes por boca de sus santos profetas, en donde por sus profetas en las santas escrituras. Recordábamos que para el tiempo de Pablo, nuevamente, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces, para el tiempo de Pablo, las sagradas escrituras que leímos y que le estaba diciendo a Timoteo, toda escritura es útil para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, todas se están refiriendo al Tanaj. Entonces, ¿dónde estaban las promesas? ¿Dónde estaba la parte de qué? Las promesas del nacimiento, las promesas del evangelio, pues simple y sencillamente las veíamos al final de la semana pasada. Veíamos todas las, algunas profecías que hablaban precisamente del nacimiento, de la vida y de la muerte y resurrección de nuestro amado Yeshua. Y es importante porque Yeshua va a hacer alusión a cada una de estas profecías para establecerse a sí mismo como ¿quién? Como el Mesías, como el Mashiach, como el enviado del Señor. Vamos a ver que inclusive a los doctores de la ley les dicen, ustedes erran, ¿por qué? Porque no conocen las escrituras. Porque no conocen, si creyeran a Moisés, entonces creerían en mí, porque Moisés habló de mí. Entonces no estaba, les vuelvo a repetir, en el tiempo de Yeshua no les decía, vayan y chequen lo que dice Romanos. Pablo tampoco les decía, vayan y revisen lo que yo dije en Gálatas. ¿Qué iban a ocupar? El Tanaj. Y era a través del Tanaj que ellos eran llenos del Espíritu Santo para poder trazar de manera correcta la palabra de verdad. Por eso cuando el día de hoy vamos a estar estudiando la parte del Nuevo Testamento y principalmente la parte de esta carta, por eso llevamos en todo el tiempo que llevamos aquí, que son más de 10 años en la congregación, hemos dado 4 cartas del Nuevo Testamento y todo lo demás se ha hecho que ha sido del Tanaj, que ha sido de la parte de la Torá. Hemos estudiado Génesis, estábamos con Éxodo, Deuteronomio lo terminamos, la parte de los profetas, la parte del libro de los reyes, la parte del libro de las crónicas. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos esto? Porque de eso va a hablar el Señor. Si nosotros no conocemos en dónde están y en qué sucesos están aconteciendo y bajo qué contexto está sucediendo lo que Yeshua quería hablar, entonces vamos a crear una religión diferente, que fue lo que pasó en el tiempo de la actualidad. Y entonces, bueno, veíamos que el evangelio se encuentra en donde se encuentra también en el Antiguo Testamento, o se encuentra principalmente en el Antiguo Testamento, y quedábamos en establecer qué era evangelio. El evangelio eran ¿qué? Las buenas nuevas de salvación.
Y veíamos que, por ejemplo, Pablo da la parte de lo que él considera el Evangelio y habla de la muerte, de la vida, del nacimiento, de la vida, de la muerte y resurrección del Mesías. De la revelación, la parte de Apocalipto es la parte de la revelación. Pero la buena nueva es la buena nueva de salvación. Pero algo que se hizo dentro del cristianismo es que la buena nueva de salvación dijo, bueno, el Señor prometió librar al pueblo de la muerte, del pecado, de la maldad, pero hizo de lado las promesas físicas a Israel. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que para el tiempo que se va a escribir esto, y que se está empezando a ver una persecución a la parte de la iglesia y a la parte de ¿qué? De la congregación. Y después de la muerte de Pablo y después de la muerte de los apóstoles, los judíos van a ser expulsados por completo de su tierra, el templo va a ser destruido, ya no van a estar en su tierra y entonces todos los que iban a compartir el evangelio, los llamados padres de la iglesia, tenían un problema con decir, bueno, si Jesús es el Mesías, ¿dónde cumplimos o dónde acomodamos las promesas de la restauración futura de Israel? ¿Dónde acomodamos las promesas de que Él restauraría su tierra, que el rey se sentaría en el monte de Sión, que el rey gobernaría desde Jerusalén, que nunca más Jerusalén sería hollada, ni nunca más vivirían incircuncisos dentro de Jerusalén? Todas las promesas que Dios da a través de todos y cada uno de los profetas, uno tras otro, ¿dónde quedan esas promesas? Si en la actualidad, en el tiempo de ellos, están viendo que los romanos ocuparon todo el territorio, que inclusive le cambiaron el pleito que el día de hoy está en la televisión con que Hamás y los palestinos y eso, viene desde esta época. Porque los romanos, cuando expulsan a los judíos, le cambian el nombre a Israel, le ponen Palestina, tratando de borrar todo registro histórico de los hebreos en ese lugar. ¿Y por qué? Y por más de 2000 años, cerca de 2000 años, ¿qué empezaron a hacer? Es que el evangelio es que Dios te va a dar la vida eterna. Y Dios tiene preparado para ti una ciudad de oro y mar de cristal. Y vas a estar en el cielo tocando el arpa junto con el Señor. Y te van a salir casi alitas y vas a estar viviendo. Todas las promesas eran en el cielo. De ahí se genera la teología de reemplazo, lo vamos a ver aquí. Se genera la teología de reemplazo en donde dice la iglesia, bueno, la iglesia ahora sustituye a Israel. Ahora nosotros, la iglesia, somos el Israel de Dios. Y los judíos, como rechazaron al Mesías, ellos entonces merecen la pena, los castigos. Pero las promesas son a la iglesia y entonces nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y eso se oye muy bien, pero rompe con lo que el Señor había prometido a lo largo de todas las escrituras y a lo largo de todos los profetas. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que dentro de la promesa del evangelio estaba el nacimiento, la obra redentora, pero también la restauración de su pueblo. ¿Por qué? Porque era el pueblo el que sería una señal para todas las naciones. ¿Cómo Dios se puede revelar a sí mismo? Dios podría bajar el día de hoy en medio del mundo y decir, yo soy Dios, y todo el mundo diría, no habría rodilla que no dejara de doblarse y decir y reconocer que Él es Dios. ¿Pero por qué no lo hace? Porque Dios ha escogido Sheliach, enviados, para que a través de tu vida y de mi vida sea manifestada la obra de Dios. ¿Y cómo se manifiesta la obra de Dios? A través de la experiencia que tú vivas en tu día a día como creyente en el Señor. Es ahí en donde la gente va a decir, pues sí, hay Dios arriba. Lo importante no es que haya Dios arriba. Nunca, hasta hace 200 años no había ateos en el mundo. Todos creían que había una deidad arriba.
¿Saben cuál es el problema? El problema no está de que las personas crean en Dios. El problema está en que las personas obedezcan a Dios. Y cuando Pablo les está hablando que él es siervo del Señor, el servicio del Señor era ¿qué? Era el 100%. Es tu tiempo, tu dinero, tu economía, tu salud, todo. Para que me entiendas, no tienes derecho a nada. Y dices tú, ay, no, qué fuerte. ¿Se acuerdan qué le dijo a las personas que llamó como apóstoles? Les dijo, vengan. Y dice, y en ese momento las personas dejaron todo lo que estaban haciendo y lo empezaron a hacer. ¿Se acuerdan? Fue precisamente cuando Pedro había pasado toda la noche tratando de pescar y no pescaba nada. Y cuando el Señor le hizo, vuelve a echar la red y que saca y es desbordante la pesca que hace, que es un montón de dinero que iba a hacer. O sea, wow, en ese instante cuando le dice, síganme. O sea, dejar todo lo que acababa de hacer y pues, no, pues, en ese instante lo sigues a él. Claro, no llama a Pedro cuando está en su peor momento, ¿no? Sino ya cuando ve la mega pesca, le llenaron los 2 barcos, se estaban hundiendo. ¿Saben la cantidad de dinero que representaba eso para ellos? Y en ese momento el Señor le dice, bueno, ahora serás pescador de hombres, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos lo que la Escritura está hablando. Dice acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era de qué? Que era del linaje de David. ¿Por qué es importante? A ver, aquí, ¿por qué es importante que sea del linaje de David? ¿Dónde como cristianos dice, bueno, es que el Mesías tenía que ser del linaje de David? ¿Por qué es importante que sea del linaje de David? A ver, eso ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado. ¿Quién dice yo? Ese es cuando tú vas con los judíos, lo primero que te van a tratar de cuestionar es que Yeshua le tienes que comprobar que venga del linaje de David. Donde en la Escritura establece que el Mesías tenía que venir del linaje de David. ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué? La razón, motivo, ¿por qué? Iba a sentarse en el trono. Su sangre tenía que ser de linaje real, tenía que ser una persona que se pudiera sentar en el trono de David. Muchos salmos de David dicen que vendrá un rey, o también Isaías. Acabamos de ver Isaías, ¿se acuerdan? Ya estudiamos Isaías, la parte en donde primero que nada, en el libro de los Reyes y en el libro de Crónicas, el Señor le promete a David que nunca faltaría un descendiente de él que se sentara en el trono. No faltaría un descendiente del linaje de David para que se sentara en el trono. Entonces, la característica que tendría que tener el Mesías era ¿qué? Es que tendría que tener o que venir del linaje de David. Y esto ya lo estudiamos cuando estudiamos el Evangelio de Mateo. Pero en Isaías la profecía está diciendo, ahorita mi esposa dice, que saldrá un renuevo, un ¿qué? Un semaj de David. ¿Y qué vamos a encontrar? Que está el árbol aquí, pero por debajo, ahí cortan el árbol. Dices tú, ya cortaron el árbol, porque vamos a ver que después de que ellos regresan de la dispersión, vamos a ver que empieza a haber, hay cambios políticos y ya no se empiezan a sentar. Para el tiempo de Yeshua ya no estaba un rey que fuera del linaje de David sentado en el trono. Y entonces dices, ese árbol ya se murió. Pero el Semac, ¿qué era? Era uno que compartía la misma raíz, pero que brotaba un poco más alejado de ese mismo árbol. ¿Sí queda claro? Entonces, si saldrá este renuevo de dónde? De Isaí. Y esto estaba profetizado ¿con quién? Esto estaba profetizado con Yeshua. Lo profetiza, eso lo va a cumplir Yeshua
pero venía profetizado. ¿En dónde venía profetizado? En Isaías. Entonces, ¿cómo? Sí. Por eso Yahweh también tiene tanta misericordia, por ejemplo, con Salomón, con Roboam, porque había una promesa sobre su linaje. Le dice, no te voy a quitar, ¿se acuerdan que vimos? No te voy a quitar por amor a David, tu padre. No te voy a quitar, ¿por qué? Porque hizo lo que la promesa, y cuando Dios promete algo, se tenía que cumplir. Ahora bien, esto es importante, ¿por qué? Porque te está diciendo que tiene que ser el del linaje de David. Nos vamos a Mateo capítulo número 1, vamos a encontrar la genealogía de Yeshua. Y la genealogía de Yeshua, ¿cuántas genealogías hay en los evangelios? ¿Cuántas genealogías encontramos en los evangelios de Yeshua? No, hay dos. Hay dos. Una en Mateo capítulo número 1. Hablar de la genealogía, nos dicen que es la genealogía de José. Y la de Lucas nos habla de que es la genealogía de María. ¿Vale? Entonces, van a estar hablando de que es una, o bueno, se creía que una era de José y la otra era la parte, perdón, la de Lucas es la de Lucas es la de José, la de Mateo es la de María. ¿Y esto con qué finalidad? Con tratar de conectar al Mesías que venía precisamente del linaje de David por los dos lados, pero aquí hay un problema muy grande. Que José, la genealogía que está en Lucas, nos va a hablar y empieza dándonos la genealogía, nos va a hablar que José proviene de todos ellos y va a poner a José, que inclusive viene de la línea directa desde Adán. Lo va a conectar, de hecho, dentro de eso vamos a ver ahí grandes hombres de la fe y a mujeres y personajes de la fe. Pero el problema es que José no era la semilla, de José no venía la semilla. Y esto quiero que seamos muy claros, porque en el cristianismo van a tratar de decir, bueno, ¿por qué te están dando una genealogía de José si la semilla que está en el Mesías no es de José? ¿Y esto por qué es importante que lo sepan? Porque dentro del movimiento de raíces hebreas, hay personas que te dicen que Jesús es un hombre por la genealogía precisamente de Lucas. Porque decía, es que Jesús tiene que venir, ¿de qué? Tiene que venir del esperma de José para que pueda venir y cumplir lo que el Señor ha dicho. ¿Por qué? Porque si no es del esperma, la mujer no tiene esperma. Entonces, la genealogía de Mateo es la genealogía de María, se rompe en el momento que, ¿qué? En el momento que llega María, porque María no tiene esperma. Esta pregunta se las hacen en Raíces Hebreas y ahorita hay un chorro de personas en el movimiento de Raíces Hebreas que han quitado la deidad de Jesús creyendo que él era el Mesías, pero que era el Mesías venido en carne. Que era un Mesías que José tuvo relaciones con María y que de ahí nació el Mesías. ¿De acuerdo a qué? Para tratar de acomodar lo que dice la genealogía de Lucas. Pero esto se arregla bien fácil. Si ustedes leen, le voy a pedir de favor a mi gorda que me haga favor de leer el micrófono. ¿Alguien tiene el micrófono? Léelo. Libro de la genealogía. ¿Sí se escucha? Libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón.
Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam. Roboam a Abías. Y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat. Josafat a Joram. Y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam. Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Yeshua, llamado el Mesías. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Yeshua el Mesías son 14. Ok, aquí hay un problema a la vista. Quiero que todos cuenten conmigo desde cuando regresan a la deportación. Empiecen a contar quiénes son. ¿Cuántos dice que son? Tienen que ser 14. Entonces vamos a contar. ¿Cuántos son? Jeconías, 1. Salatiel, 2. Zorobabel, 3. Abiud, 4. Eliakim, 5. Azor, 6. Sadoc, 7. Akim, 8. Eliud, 9. Eleazar, 10. Matán, 11. Jacob, 12. José, 13. María no cuenta, porque María aquí está como que, no es hija de él. No, es María. Es María, ¿no? Aquí no es como hija de él, entonces, ahí que está, y entonces Jesús sería 13. Y entonces dice aquí el texto que son 14, 14 y 14. ¿Cuál es el problema? Que esto lo están leyendo en griego. Porque cuando ustedes van al Mateo hebreo, a la hoja de la genealogía de Yeshua del Mateo hebreo, la palabra que se ocupa aquí para marido no era marido, sino en el Mateo hebreo es Abba. Y la palabra Abba es padre. Entonces, cuando nosotros vemos que es, ¿cuántos que eran? 12, José 12, María 13, Yeshua 14. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso cómo lo podemos ver? Ya no lo alcancé a poner aquí, pero se los voy a mandar ahorita por mensaje. Pero los voy a invitar a que vean. Le tomé fotos para que nada más que ya no lo alcancé a poner acá en la... ¿Yeshua es el número 14? Yeshua es el 14. Se los voy a mandar. Ahorita se los voy a poner. Este es el Mateo hebreo, es la hoja de la genealogía. Es la hoja de la genealogía. Hay 3 hojas de la genealogía de la genealogía de Yeshua en hebreo. Y las 3 hojas ponen precisamente ¿a qué? Ponen la palabra Abba, tanto en el evangelio que está en las que tienen los de Oxford. Esta es otra que también tiene la palabra Abba. Y este es otro, el de los más recientes, que también cuando lo lees, tiene la palabra Abba. Esos en donde los pueden ver. Les invito a que vean y que pongan en YouTube la genealogía de Yeshua de un rudo despertar, con Nehemías Gordon y Michael Root. Y entonces Nehemías Gordon es un profesor que se encarga, que no es creyente, ojo,
Nehemías Gordo no es creyente en Yeshua, es judío, pero él se encarga de estudiar los textos antiguos y se encarga de estar estudiando todas las copias que hay de hebreo a nivel mundial, tiene reconocimiento, y él reconoce y dice, bueno, una de las cosas en las cuales siempre como judíos decíamos es que no se cumplía la parte de que el Mesías podía venir de David. ¿Por qué? Porque no cumplía con esta genealogía. Dice, pero cuando voy a los Mateos hebreos, me encuentro que la palabra que se pone como esposo en español y en griego, me encuentro que es la palabra hebrea de Abba. Y la palabra David, la palabra que se pone es que Abba, y entonces la palabra calza perfectamente y se vuelven las 14 generaciones a través de las cuales el Mesías, a través del Mesías ¿sale? ¿Vamos bien? ¿No hay dudas? Yo tengo una. Son 14. Por eso. Es que dijiste que eran. Mal, es que si no, Con la palabra Abba. si son 14 cuando metes a Abba, porque si no metes a María, y son 13. Si no, no son 14. Porque María vendría siendo, no la puedes contar porque María es un agregado, ya no pertenece a esa genealogía. ¿Sí se entiende? Porque ya vienes, aunque es tu esposa, pero viene de otra línea diferente, como lo vamos a ver, o como se presenta más adelante. No viene del mismo linaje. ¿Sí queda claro? ¿Seguros? Si les preguntan, ya saben. Si les preguntan, ya saben cómo responder. Yo espero que sí. A ver, haz preguntas. Sí saben, entonces, a ver, si les pregunto allá, ¿cómo respondes a que a que Jesús es del linaje de David? ¿Dónde viene en la Biblia? ¿Y dónde viene y por qué? Acabamos de ver. Mateo capítulo 1, pero es la genealogía de María. Es la genealogía dice aquí que es la genealogía de José. Es que está mal traducido, no están hablando de José. Están hablando de José, papá. José, papá de María, es importante. Está mal la traducción. En Lucas, vayan a Lucas, vayan rápido a Lucas. Vayan a Lucas capítulo 3. Porque es la traducción que hacen es incorrecta. Porque en Lucas van a ver que empieza diciendo, esta es la genealogía de José, del que se cree era hijo Yeshua. Entonces, Miriam, su papá se llamaba José y su esposo José. Se llamaba José. Coincidió con eso. Así es. ¿Sí queda claro? Lean, por ejemplo, lo que dice nada más para que todos queden. Préstame ese porque está rápido. Lucas capítulo 3, hasta el final del capítulo 3 viene la genealogía de Yeshua. ¿Qué dice? ¿Me ayudas a leer, Diego? Que nada más cómo empieza. Desde el capítulo 3, nada más donde dice la genealogía. ¿Cómo empieza diciendo? Dice, Yeshua tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según creía de José, estaba en la lista de sus antepasados. Ok. Como claramente el Evangelio nos empieza diciendo, era hijo según se creía de quién? De José. Y toda la genealogía que van a marcar ahí es la genealogía de José. Pero resulta ser que no la puedes contabilizar a Yeshua. ¿Por qué? Porque no viene de él. ¿Sí queda claro? El ADN, ¿por qué sí puedes contabilizar la genealogía de María? Porque en María se une el esperma, en este caso la semilla divina, y se une ¿con qué? Se une con la parte humana de David, de María. Y entonces, aunque Yeshua, ¿qué va a hacer María? Va a ser el receptor, pero en ese momento ya lo forma o ya hace parte, ¿para qué? Para que cumpla la profecía de que tenía que ser de la línea del linaje de David. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Mafer.
Te veo con cara, con símbolo de interrogación. Espérenme. Espérame. Las dos. La de José también. La de José por eso hace. Sí, en el caso, por ejemplo, por eso te lo va a mencionar Lucas, pero José no puede darle linaje a Yeshua porque no es su hijo, porque es un hijo adoptado, o sea, es un hijo que no proviene de sus entrañas. ¿Por qué María sí? Porque María viene su papá, es engendrado, ella es del linaje y la siguiente que es, no hay semilla de hombre, pero ¿quién es? Se cumple el protoevangelio, el primer mensaje que es, la semilla de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. En Génesis dice, esta te herirá en el calcañar, pero tú pisarás la parte de su cabeza. ¿Por qué se cumple aquí? Porque entonces en este momento ella es descendiente directo y entonces aquí el Señor interviene y el que viene directo es Yeshua, que conecta directo ¿con quién? Con el rey David. Y conecta directamente con la promesa de Génesis. Aquí se cumple el protoevangelio de Génesis 3:15. ¿Sí queda claro? Hijo, yo creo que es más fácil. Podría ser más fácil. Yo siento que lo pueden entender, o sea, lo pueden entender un poco más fácil. Que ponen de parte del linaje de José, por si fuera hijo, que no lo es, de José, sería linaje de David. Si fuera hijo de José, porque viene de la descendencia de David. Pero acá con María viene de descendencia de David, pero sabemos que no hubo contacto con hombre. Entonces es de la descendencia de David por medio de María, siendo el padre Abacadosh, que fue la inseminación, pues, por el Espíritu Santo. Claro. Por eso lo ponen los dos. Si hubiera sido por José, viene de David. Solamente que ahí sería hombre a nivel humano. Pero por María es del linaje de David y de Abacadosh, del Padre Santo. Sí, pero es importante entonces nada más recordar que, ¿por qué es importante tocar este tema? Porque en raíces hebreas, les vuelvo a repetir, hay muchos que el día de hoy van a sacar de que Yeshua no podía ser descendiente a menos de que hubieran tenido relaciones con José y entonces se pudiera cumplir eso. Eso no es correcto. Eso no es lo que dice la Escritura. Eso no es lo que marca la Biblia. Entonces, vamos a ver lo que dice Otra cosa que tú me preguntaste, ¿de dónde viene? Tiene que quedar que viene esa promesa en Isaías. Lo del renuevo, eso es muy importante porque se rompe, dice ya no puede haber nada del rey David. Entonces, no, cuando acá están haciendo, el Mesías van a hacer saldrá el renuevo. Para que se cumpla la promesa de que va a ser del linaje. Así es, el Semaj, el Mesías tendría que ser del linaje de David. ¿Sí vamos bien? Por eso Pablo, ahora, con todo esto, quiero que ustedes visualicen a quién le está escribiendo Pablo. Todo esto se lo está presentando a personas, ojo, personas que no conocerán o no tendrán un ápice de conocimiento de la historia de Israel. Eran hebreos que estaban en Israel. Vean esto, imagínense si a nosotros tenemos cuántos años como creyentes en el Mesías, empezamos a estudiar esto y de repente se nos hacen signos de interrogación en la cabeza. Imagínense un romano que dice que conoce cero Antiguo Testamento, que conoce cero Taná, que conoce, le empieza, y estamos hablando que es la salutación de Pablo. Pablo se está presentando y les está diciendo, está abriendo su carta y les está diciendo, hola a todos, estos son mis credenciales.
¿Se dan cuenta? Entonces, la carta va dirigida a personas que tienen conocimiento de la Torá. Personas que tienen conocimiento de la Torá. Entonces, vamos a ver lo que dice, aquí. Primeramente, vamos a ver lo que sigue diciendo la Escritura. Dice, primeramente doy gracias a Dios, versículo 8, a Dios, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ya son personas que tienen emuná, que tienen fidelidad, que tienen creencia. Es una comunidad ya hecha. Es una comunidad ya establecida y Pablo está escribiendo esta comunidad. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu que el evangelio de su hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados conforme a la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Ibas a comentar algo? Que recordemos, o sea, que todo va unido y todo va armado. Nuestro amado Yeshua vino para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, esas que tenían la noción de toda la Torá y de dónde los había sacado y que era un solo Dios, pero que estaban dispersas. Entonces, estas cartas, ¿sí? Así como en Roma, estaban esas ovejas, más todos los nuevos que se van agregando porque va a ser para todo el mundo, pero tienen el conocimiento y entonces brinca y dice, oye, sí es cierto esto. Por eso se presenta a otras personas que le interesa que sea rabino y que sea de a no sé qué, pero ellos tienen el conocimiento de dónde viene y lo que lo respalda. No, y está la promesa de la restauración. Por eso es muy importante el comprender la promesa de la restauración física a Israel, la promesa de la restauración del reino. Por eso cuando Yeshua en el capítulo 1 de los Hechos, los discípulos lo primero que le preguntan es, ¿restaurarás ahora el reino? Ellos pensaban en ese reino físico y decían, no les toca a ustedes saber el tiempo o los sazones, sino solo al Padre que está en su gloria. Pero claramente estaba establecida la parte de la promesa que el Señor traería. Ningún judío es de las ovejas perdidas. Los 10 tribus que faltan, todas las demás, son las que viene a buscar Yeshua. ¿Dónde hizo su principal y pasó el mayor tiempo de su ministerio? En Samaria, toda la zona que era de las tribus, de las 10 tribus. Por eso cuando llega Judá no quiere ir. ¿Por qué? Porque estos cuates lo quieren matar. Además no los va a buscar a ellos. Claro. Dijo el mensaje. Entonces, seguimos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estás en Roma. Una pregunta. ¿Qué dice aquí? Dice, a griegos y a no griegos. Se entiende que vamos a encontrar que aquí el mensaje va a ser abierto para todos. El Señor dice, la Escritura no rechaza a un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Todo aquel que quiera venir a Él puede venir a Él, pero como Ruth la moabita, ¿qué? Es dejando atrás su tierra, su parentela, dejando atrás su forma de ser. No es que llega un griego a vivir como un griego que quiere seguir siendo griego, pero viviendo en el territorio de Israel. No, ellos tendrían que, ¿qué? Aquí ellos estarían llegando a asimilarse a la misma fe, a la misma, ¿qué? Emuná. ¿Cómo podemos tener la misma fe o la misma emuná? Y por ejemplo, yo creo que tú te puedes congregar los domingos y no tengo problema, y yo me puedo congregar los sábados
y no tenemos problemas porque tenemos un mismo Señor. ¿Cómo podemos tener la misma fe o la misma creencia si yo creo que puedo asistir a las fiestas y debo de guardar las fiestas y otro dice que ya no tenemos que guardar las fiestas? ¿Cómo podemos tener la misma fe si creemos que unos, la palabra de la Torah creemos que está vigente y otros dicen que ya la palabra de Dios no está vigente? ¿Estaremos todos en la misma emuná, en la misma fidelidad? ¿A qué estamos siendo fieles? Estamos siendo fieles a las enseñanzas entonces denominacionales, no estamos siendo fieles a lo que dice la palabra de Dios. Y algo bien importante dice, para recoger de ustedes algún fruto. ¿Cuál es el fruto? Todo árbol que no da buen fruto, dice la Escritura, es cortado y echado fuera. ¿Cuáles son los frutos espirituales que esperaba? Los frutos espirituales solamente se pueden recoger cuando la buena semilla ha sido plantada. ¿Cómo sabes si el árbol es bueno? Si el fruto es bueno. En el terreno en donde no se sembró la buena semilla, ¿qué van a crecer? Cardos y espinas. Entonces, ¿qué es lo que Pablo espera llegar? ¿Se acuerdan qué hace Yeshua? Yeshua llega y ve el árbol de la higuera y va a ver si hay fruto. Porque le da mucha hoja, muy así. Pero no había fruto. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que si tenemos todos la misma emuná o creemos todo lo mismo, tenemos que ¿qué? Tenemos que estar fortalecidos en la misma creencia, en el mismo andar, en el mismo caminar. Ahora vean lo que dice aquí. En cuanto yo pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pregunta, ¿es una comunidad de creyentes en Roma? Ya establecimos que sí, que Pablo les está creyendo, que lo acabamos de leer en los versículos anteriores, que por eso es una comunidad en Roma, es una comunidad a la cual ya creen en el Mesías, ya creen en el Señor. Entonces, ¿por qué les está diciendo que va a predicarles el evangelio? Pues, ¿qué no se supone que para ser creyentes primero escuchaste el evangelio para nacer de nuevo? Es que resulta ser que el evangelio, Pablo lo tenía muy claro, el evangelio, la buena nueva de salvación, se estaba refiriendo también a la buena nueva de la restauración, de lo que el Señor haría. Lo primero que el Señor quería hacer era ¿qué? Librarte del pecado y de la muerte. Hacerte una nueva criatura. Pero después de eso, que tu manera de vivir, que todo tu ser estuviera consciente de la restauración futura, de lo que el Señor traería. ¿Para quién? Para los que son su pueblo. Entonces, el evangelio no se quedó nada más con que Jesucito mío, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Ese no es el evangelio. Ya hice mi oración, ya creí en Jesús y en ese momento ya soy salvo. Vamos a encontrar que la fidelidad estaba literalmente establecida ¿con qué? Con la palabra de verdad que nuestro amado tendría. Dice, vean lo que dice Esteban. ¿Dónde estaba la parte del evangelio? En la defensa de Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 37. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor nuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es el Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que hablaba en el monte Sinaí, y a nuestros padres, y que recibió las palabras de vida que darnos. ¿Cómo se le conoce a la Torá? Como las palabras de ¿qué? De vida, con la cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que las desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Algo bien interesante de ese pasaje es que, ¿dónde estuvo Moisés? En el donde, dice nuestros hermanos, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Y todos sabemos que está Moisés y está todo el pueblo reunido abajo. ¿Sabe? ¿Saben que esa palabra, cuál es la palabra que se ocupa aquí en griego para congregación? La palabra que se ocupa aquí para congregación es la palabra eclesia. Y la palabra eclesia significa iglesia. ¿Por qué en tu Reina Valera no le pusieron iglesia?
Porque entonces estarían trasladando que la iglesia existe ¿desde dónde? No desde el nacimiento de Pentecostés, sino desde que Moisés estaba en el desierto, estuvo en la iglesia en el desierto. ¿Y quiénes conformaban la iglesia en el desierto? El pueblo, las 12 tribus de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es la buena nueva? La buena nueva que recibieron, la palabra que recibieron. Vean lo que va a decir Romanos, por ejemplo. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora léelo, como dice, se revela por fidelidad a la palabra y para fidelidad a la palabra, como está escrito, mas el justo por la fe a la palabra, a la Torá, vivirá. Esta señora me está quemando mis diapositivas, ¿eh? Sí, hay que, señora, ¿qué dice la escritura? Dice, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo, ¿te avergüenzas de que la gente sepa de que eres creyente? Pablo era una de las cosas, no me avergüenzo que me vean que actúo diferente, no me avergüenzo que vean que como diferente, no me avergüenzo que vean que tengo gustos diferentes, que tengo amistades diferentes, que tengo prioridades diferentes. No me avergüenzo de eso. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y la palabra que se ocupa aquí para poder es dinamita, es dunamis, es un poder explosivo. ¿Qué? Que el poder explosivo, ¿qué era lo que traería la parte de libertad? Entonces, no íbamos a sentir vergüenza por esto. ¿Por qué? Porque era poder de Dios para el Señor. Al judío primeramente. ¿Qué entendemos con al judío primeramente? Vamos a encontrar que, ¿qué hizo Yeshua? Yeshua llegó porque estaba escrito en la palabra que el Señor llegaría primeramente con los de su pueblo, pero los de su pueblo, muchos de ellos no lo recibirían, sino dice, ¿se acuerdan que leíamos en Isaías y en Jeremías que iban a tener un velo? Pero no porque tuvieran un velo quiere decir que no se les iba a predicar. De hecho, Yeshua le dice a los líderes religiosos de la época, ¿se acuerdan que llora y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus polluelos? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba establecida ¿para qué? Para la salvación de todo su pueblo. Dentro del plan de Dios, el Señor tendría la parte de la restauración de su pueblo. Cuando habla la Escritura que al judío primeramente nos está hablando que el Señor, y vamos a ver a Pablo de manera consistente en el libro de los Hechos, iba a alguna ciudad, ¿y a dónde se metía Pablo? Se metía a las sinagogas. ¿Y qué dice aquí? Vean, por ejemplo, Hechos capítulo 13:5. Y llegados a Salamina, anunciaba la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Eso es bien en Hechos 13:5. Ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Hechos 13:14. Luego dice Hechos 17:12, del 1 al 2, perdón, dice, pasando por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, ¿cuál era la costumbre de Pablo? Meterse a las sinagogas, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga ¿de qué? En la sinagoga de los judíos. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo? Pablo, de manera consistente, cuando alguien les diga que Pablo no guardaba Shabbat, tómenle foto a esto
Porque ¿cuándo creen que se abría la congregación para leer las escrituras? Cuando alguien les diga, no, Pablo los enseñó a guardar el domingo. Enséñale en la Biblia y dile, a ver, revisa cuántas veces Pablo estaba guardando Shabbat y cuántas veces se cree que Pablo estaba enseñando a que guardaran el domingo. Y cuando ya lees el versículo en el contexto te vas a dar cuenta ni siquiera que es cuando les dice que cada uno reúna en el día, antes del día, el primer día de la semana, que reúnan lo que tenían que dar. No era correcto lo que se estaba mencionando. Entonces, ¿qué nos dice Romanos? Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora sí, como ya me quemaron mis... ¿Qué les estaba diciendo? ¿Cómo se revela la justicia de Dios? La palabra fe en hebreo es fidelidad, emuná. Entonces, ¿cómo te está diciendo? Porque el evangelio de la justicia de Dios. Ah, Chihuahua. ¿Qué es el evangelio? Pero el evangelio también es justo, ¿se dan cuenta? Aquí vamos a echar para tierra, Pablo va a estar echando tierra, el evangelio de la justicia. Tú sabes que Dios no puede pasar por alto tus pecados si no haya... ¿Qué es lo que hace que Dios voltee a un lado y no se acuerde más de tus pecados y los manda al fondo del abismo? Cuando hay arrepentimiento. Pero si no hay arrepentimiento, ¿por qué? Tiene que haber arrepentimiento porque ahora lo que el evangelio va a producir es, vamos a empezar a vivir de acuerdo a la Torah y de acuerdo a la legislación de la Torah. ¿Y qué quiere establecer esto? Cuando tú vives en base a eso, te vuelves una persona sadik, que es justa. Entonces, el evangelio de la justicia de Dios se revela por la fidelidad. ¿Qué nos está diciendo esto? A ver, yo quiero conocer que Dios es justo, la justicia de Dios. ¿Cómo sé que la justicia de Dios se va a revelar por medio de qué? De mi fidelidad. ¿Para qué? Para fidelidad, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esta es una cita que está en Habacuc. Y que cuando sacamos, Pablo está tomando esa cita en el contexto específico, no es casualidad que se las esté mencionando en la carta a los romanos, a una comunidad de creyentes en Roma. ¿Cómo les está citando? ¿Cómo puedo yo sacar una profecía del Antiguo Testamento en Habacuc y decirle, aplicarla ahorita, si se supone que esa profecía ya se cumplió en el tiempo de Habacuc? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Habacuc les está diciendo, Señor, no entiendo? Tú dijiste que nos ibas a prosperar y entonces la profecía que Dios le da a Habacuc es, pues te va a ir peor, les va a ir peor. ¿Por qué? Porque se alejaron, porque no obedecieron, porque se apartaron de mis caminos. Y entonces dice, no va a haber alimento, no va a haber en los graneros. Y entonces Habacuc dice, Señor, pero somos el pueblo. Y después de esto la respuesta de Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ya ni haya alimento, dice, ¿qué dice? Con todo, yo estaré firme y fiel a las palabras del Señor. Y dice, porque el justo por su emuná vivirá, por la fidelidad vivirá. ¿Por qué puede aplicar Pablo esta profecía aquí? Porque están viviendo en un contexto similar. ¿Qué es lo que la profecía de Habacuc decía? Que a los judíos que estaban, se los iban a llevar cautivos a Babilonia, que los iban a sacar de su tierra, que iban a vivir fuera y que probablemente no iban a regresar en su tiempo de vida. Pero aún así les dice, pero aún así el Señor estará con ustedes, si ustedes permanecen fieles a las palabras que él ha dicho. Y entonces, ¿qué está tomando Pablo? Pablo toma ese contexto a una comunidad de hebreos que están fuera de su tierra, fuera de Israel, que habían perdido su identidad, que están regresando al Señor y les está diciendo el Señor que la justicia de Dios se va a revelar en sus vidas. ¿A través de qué? A través de la fidelidad que ustedes tengan en seguir las enseñanzas
del Señor. Y entonces ahí Pablo mete, no importa que no estés en la tierra, vivirás por fe. ¿Y qué crees? Como viviste por fe, tienes la promesa de que regresarás a esa tierra en esta vida o en la resurrección con el Mesías. Por eso dice, más el justo por la fe. ¿Sí queda claro? Yo creo que aquí le vamos a dejar yo hoy aquí. ¿Cómo van? ¿Van bien? Y apenas vamos, ¿sí? Vamos en el capítulo 1, y no vamos a la mitad del capítulo. Pero es importante porque es la forma de que nosotros podamos entender a Pablo y entender lo que Pablo estaba mencionando. Entonces, ¿qué nos quedamos como puntos neurálgicos hoy? La parte de que nos está hablando la parte de la emuná, de la fidelidad. Fe es igual a fidelidad y fidelidad es igual a estilo de vida. Quiere decir, no fuiste llamado para que Dios no te llamó para que vivas su estilo de vida y Él sea un accesorio más. Pablo te está dando la muestra de que hemos sido llamados para hacer réplicas de lo que Él hacía a través de que seamos siervos de ¿qué? Siervos de Él. Y para poder ser siervos de Él, no hay discipulado sin cruz. No existe el discipulado sin cruz. Yo no puedo seguir a Dios desde mis prerrogativas. ¿Quieres seguir a Dios? Toma tu cruz. Sigue. ¿Y qué es? Ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fidelidad del Hijo de Dios. Quiere decir, ¿cómo nos llamó a vivir el Señor? Siguiendo las pisadas del Mesías. Y Él fue obediente. ¿Y obediente a qué? Su muerte de cruz. Entonces, somos llamados ¿a qué? Tenemos la esperanza, el llamamiento ¿a qué? A ser un reflejo de su gloria. Ahora, todos y cada uno de nosotros somos llamados a qué? Somos enviados. Y dice la Escritura que el Señor ha buscado ¿qué? En ministrar dones. El Señor ha puesto esos dones, operaciones, esos carismas en griego. Cada uno de nosotros tenemos dones que deben de ser puestos ¿en qué? En servicio de todos los que estamos en la comunidad. ¿Para qué? Para el mutuo enriquecimiento unos por otros. Dice la Escritura que unos por otros nos identifiquemos y unos por otros nos fomentemos a la parte de las buenas obras. Que unos por otros caminemos en esa bendición que marca. ¿Ven? ¿Vamos bien? Entonces, muy bien. Pues vamos a cerrar, vamos a hacer la bendición sacerdotal. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacer la bendición sacerdotal para los que estamos aquí y también para los que están o nos ven por medio de las redes sociales. Que nuestro Padre Eterno les bendiga a todos. Vamos a hacer la bendición y vamos a cantarla. Ahora esta también ya nos la sabemos cantadita. ¿Vale? Entonces vamos a hacer la bendición. Yevarejeja Yahweh, Beismereja Yael, Yahweh, Anabeleja, Bijuneja Isa, Yahweh, Anabeleja,
Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Quiera Yahweh poner su rostro sobre nosotros y darnos de su perfecto y de su precioso. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos gracias. Amén. Y amén. Despedimos la transmisión y vamos a orar.